Muy bien. Entonces iniciamos nuestra primera clase de química oficialmente porque ya habíamos tenido clase para conocernos, para hablar sobre la materia en general, sobre cómo íbamos a evaluar la materia y ahora estamos ya para hablar de la clase en sí, que es la química, que esto es lo que se va a tratar nuestra clase, química, así se llama y es lo que vamos a nosotros a estudiar durante todo este semestre. Les aclaramos que se llama química, por lo tanto es química general, es un enfoque de química general, ¿sí? Si tuvieron la oportunidad de darle vuelta a los temas en la carta descriptiva que ayer la veíamos y les encargábamos que la vieran, es importante que conozcan todos los temas que vamos a ver y ahí está todo el semestre en la plataforma para que ustedes vean los temas. Además, recuerden que hay un programa de clases que les va diciendo semana a semana qué estamos viendo además. No solamente, es que vamos a cubrir la primera unidad en 20 horas, sí, pero ¿cuándo vamos a cubrir cada punto? Y bueno, dentro de esto de química general, por supuesto que vamos a hablar de la química inorgánica, el acento va en gánica, y la química orgánica. Vamos de lo más general a lo particular. La química inorgánica, vamos a ver nomenclatura, o sea, vamos a aprender de compuestos, cómo se llaman esos compuestos, cómo nombrarlos. Y una vez que hayan aprendido esto, que es más fuerte, hay una gran variedad, inmensa variedad de compuestos, pero aprendemos la generalidad de ellos, ya saben cómo nombrar, entonces sí están listos para la química orgánica. Pero regresándonos a esto, vamos a iniciar entonces aprendiendo aquí qué es la química y cuáles son las ramas de la química, por qué estudiar la química. Vamos a ver desde lo más simple, o sea, la partícula más pequeña, vamos a estudiar al átomo. Así vamos a iniciar estudiando a este señorito que es el átomo y sus partículas, o sea, sus subpartículas en las cuales está dividido el átomo. Y vamos a partir de ahí para que nos lleve a estudiar los enlaces químicos. Y a partir de conocer los enlaces, nosotros vamos a estar listos para entonces sí ver el tipo de compuestos que se forman con cada tipo de elementos. Entonces, por eso es que ustedes tienen en esta página de portada que ven aquí frente a ustedes, un pedacito de la tabla periódica, esto que ven aquí a la derecha. La tabla periódica es muy importante para poder aprender química. Yo les dejé ya, tienen una liga ahí en el módulo 1, en la unidad 1, donde tienen una tabla periódica interactiva, que es una liga. Está muy buena esa tabla periódica. Hay muchísimas en línea, por supuesto. A mí me encantó esta porque cuando le das clic a cada uno de los elementos, te permite conocer un poco de la historia de ese elemento, te cuenta tipos de compuestos que se forman con ese elemento y puedes seleccionar que te muestre configuración electrónica, que te muestre su electronegatividad, que te muestre sobre los, bueno, de la configuración con los orbitales, cómo están formados, te muestra su estructura hacia el interior. Entonces, está muy, muy divertida esta tabla interactiva. Y se puede ver ya desde plataforma, pero yo aconsejaría que le den clic y que la abran y la vayan y la visiten en la página donde se encuentra. Ahora, no es exclusiva, es nada más una recomendación. Ustedes pueden bajarse una app en su teléfono sobre la tabla periódica. Y sí les recomiendo, no sé, en secundaria por ahí compraron una tabla periódica o en la prepa, que la traigan con ustedes, que la tengan ahí a la mano. Es mucho más fácil tenerla a la mano a un lado y estar leyendo, interpretando la tabla periódica que tratar de poner atención aquí, abrir una página, estar viendo en el teléfono por acá, estar.
si tú no eres muy bueno para el multitasking, o sea, el que hagas muchas actividades al mismo tiempo, olvídate. Te pierdes y por tratar de hacer todo no hiciste nada. Entonces, además de que tengan una app y esa tabla periódica interactiva, yo les recomiendo que tengan la de papel, en hoja, en su mano, que tengan una tabla periódica en su mano para que les sea mucho más fácil el aprendizaje a través de esta clase. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, quisiera agregarles aquí, o en químico japonés, Kenichi Fukui, una frase de él. Él decía, si química sabe todo demasiado bien, que dado el temor real de que la escasez de los recursos mundiales y la energía podría amenazar la unidad de la humanidad, la química está en condiciones de hacer una contribución para asegurar una verdadera paz en la Tierra. Y en estos días tan importantes, año 2021, donde se está sufriendo una pandemia que ya llevamos más de 18 meses alrededor del mundo sufriendo esto, si no hubiese existido la química, en realidad a lo mejor ya ni existiríamos los seres humanos. Porque ha sido un virus tan fuerte que pudo haber acabado ya con nosotros de no haber existido la química y otras ciencias. Pero la base para toda la parte de la microbiología, que es lo que estudia virus y bacterias, siempre ha sido la química. Luego, a partir de ahí, viene una de las ramas que es la bioquímica, y de ahí viene la microbiología. Y en conjunto con la física, con las matemáticas, fíjense, las ciencias básicas, química, física, matemáticas, se ha podido ir avanzando, mantenernos como humanidad. ¿Sí? La química está en condiciones de hacer una contribución para asegurar una verdadera paz en la Tierra. Y además, Premio Nobel de Química en 1981, también mencionaba esto: we pray that every field of science may contribute in bringing happiness, not disaster, to human beings. Significa que oramos para que en cada campo de la ciencia se pueda contribuir a brindar felicidad, no desastres o guerras para los seres humanos. ¿Sí? Palabras muy, muy sabias, quise incluirlas aquí para que empecemos hablando de personajes que han contribuido a la ciencia, que son de hace unos años para atrás, que no son de hace 3 siglos, de 4 siglos. De ellos vamos a hablar a través de estas primeras clases, pero que vean que en estos días tenemos mucha gente importante que sigue trabajando por el bien de la humanidad. Y es esencial la química. ¿Ok? Ahora, quiero aprovechar y les digo, ¿no? Sin la ingeniería industrial, pues no llegarían las vacunas a nosotros. Para hacer la producción, ya para llevarlo a producir, se requiere maquinaria y equipo, se requiere una planeación, una planificación, la logística de cómo realizar esto en las farmacéuticas, ya el producir en masas grandes. No hablamos de unas, si estamos hablando de producir millones. Entonces, esto no se hace solamente con los humanos, sino también con las máquinas. Hay que automatizar. Por supuesto que se requieren ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros, por supuesto los bioquímicos y todos los de bioingeniería, ingenieros químicos, para que nos llegue las famosas vacunas a nosotros, ¿no? Bueno, nada más ahí les dejo como extra. Partimos de la química y llegamos a la distribución mundial a través de todas las disciplinas que se apoyan de la química. Yo les hablo más de la química porque pues, es lo que estamos estudiando en este momento. Les recuerdo, está la carta descriptiva que la tienen en plataforma, ¿sí? Que vamos a aprender durante este semestre de acuerdo a no solo al objetivo, que el objetivo pues ya un poquito se los mencioné ahorita, que vamos a ver compuestos químicos orgánicos e inorgánicos,
nomenclatura, propiedades, reactividad, impacto económico y ambiental. Y por supuesto, al final de la materia, pues ustedes podrán ser capaces de evaluar, analizar, hacer asunciones, utilizar métodos, generar evidencias o leer, conocer a partir de evidencias, argumentar, comprender las teorías de análisis de la química, ¿sí? Todo eso lo van a lograr a través de dos partes de la materia, una que es la parte teórica, ando poniendo los acentos en otro lado, y la otra parte que es la parte práctica. Se requieren ambas para que logremos llegar al conocimiento. Tengo en el chat, ya alguien por ahí que anda en movimiento. Bien, y estamos ahorita en la unidad 1, que son los fundamentos de la química. Como está en la carta descriptiva en letrita más grande, pues aparecen dos partes. Es una sola tabla, pero se cortó para dos páginas, ¿sí? Entonces vamos a ver base experimental de la teoría atómica. Empezamos con Dalton hasta llegar a Bohr, a Sommerfeld, la configuración electrónica, la tabla periódica, la clasificación periódica de los elementos, propiedades atómicas, la variación que hay, tendencias generales, elementos de importancia económica, industrial y ambiental. Vamos a ver pues, cómo se encuentran en la naturaleza, qué se hace con ellos, algunos ejemplos. Todo eso vamos a estudiar en esta unidad. Como ven ustedes, está planeado para verse en 5 semanas. Perdón, corríjanme, cada semana son 5 horas, son 4 semanas de clase. Más rápido de lo que creen. Y es solamente una unidad, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el primer examen es en la semana 6, por lo tanto, no solamente hablará de la primera unidad, es la primera unidad y una parte de la segunda unidad en el primer examen parcial, nada más ahí para recordarles esa parte, ¿no? Y aquí tendremos algunas prácticas, como ven, conocer material de laboratorio, es la práctica 1, conocer qué tipo de operaciones básicas se realizan en un laboratorio de química. Se ve los elementos de la tabla periódica en la naturaleza. Y si tenemos la oportunidad de ver en presencial, veremos por supuesto esto. Si no, lo veremos nada más en, pues de pura vista, ¿no? En video. Es bien interesante que cada elemento tiene dentro del espectro electromagnético, no me hagan mucho caso, se los voy a ir explicando paso a paso, pero tiene una coloración cuando lo exponemos a mucho calor, en este caso a través de la flama de un mechero. Y podemos identificar quién es, qué tipo de metal, observando el color de la flama. Es una forma de identificar. Es una forma rudimentaria porque esto es de que agarras una parte del elemento, lo pones en el fuego y a ver cuál es el color y tú puedes identificarlo así. Sin embargo, la instrumentación, la química instrumental, tienes ya los espectrógrafos, o sea, un aparato donde tú preparas una muestra de ese elemento, la pones en el aparato. Hagan de cuenta como cuando ustedes se quebran un hueso y que van y se hacen rayos X, ¿no? Bueno, que nada más ven los huesos. Esto ve más allá, muy profundo, y lo que hace es identificar a través de las moléculas con un rayo de luz cuál es ese cambio de coloración, si hay cambio de coloración, si hay absorción de luz, si hay emisión de luz, y hace unas gráficas. Y a través de todo eso se puede identificar qué tipo de elemento es, porque todos los elementos de la naturaleza, o sea, todo lo que tiene la tabla periódica, se puede identificar, ¿sí? Y pues ya veremos si esto nos lo permite, en qué versión estemos dando la clase. Pero ya les decía yo, bueno, en caso de no poder ver todas las prácticas en presencial de alguna forma, cuando nos lo permita la pandemia, podremos tener una especie de taller que los lleve a tener estas habilidades prácticas
que no solamente son de pensamiento y análisis, sino también de la parte motriz, la conexión motriz de sus manos con el material y los movimientos que hay que hacer, los cuidados que hay que tener, ¿no? Así hay una práctica también, la 5, que es identificación de algunos metales utilizando reactivos orgánicos. Entonces, esto igual, como les decía, dependerá de en qué modalidad estemos, cómo se va a ver estas prácticas. Pero de que hacemos las prácticas, hacemos las prácticas. La diferencia, como les digo, es que todo esto pues no se puede hacer en casa porque por el tipo de reactivos, por el manejo del equipo, por el manejo de los residuos, que eso tiene que llevar su debido cuidado para protegernos a todos, a ustedes como estudiantes y a mí como su maestro. Muy bien. Aquí yo tengo un pequeño quiz que es para participación de ustedes. Aquí esto dice, conteste la siguiente pregunta. Quiero que piensen por unos momentos. 3 razones es mi pregunta para ustedes. ¿Cuáles son o serían 3 razones generales para estudiar química? Yo sé que aquí podemos pensar en muchas más de 3, pero quiero que piensen un poquito por qué habría una razón de estudiar química. Yo les mencioné ahorita unas muy específicas, pero ojalá que ustedes puedan utilizar su imaginación, su mente, conecten con la realidad y nos compartan qué están pensando, ¿sí? Entonces, este es el momento de abrir micrófonos y yo voy a hacerla de su secretaria. Yo voy a escribir aquí las razones que ustedes están pensando. Entonces, si no es voluntario, entonces yo voy a decirle directo el nombre de usted. Y si no está y no participa, entonces olvídese, ahí empiezan a tener puntos mal, ¿verdad? Entonces, no queremos que pase eso. Ojalá que sea voluntario. Voy a dar unos segundos para que sea voluntario. 3 razones generales para estudiar química. Pues una razón sería para tener una idea de que si te encargas de la seguridad, qué químicos se tienen que manejar con cuidado, pues, o sea, con protección. ¿Qué tipo de protección tienes que usar para mover esos químicos? Ándale, aquí me dice, oh, si te encargas de la seguridad, ¿qué compuestos vas a manejar? Ok, eso es una, muy bien, Manuel. Muy Yo, bien. maestro, tengo otra. Maestra. ¿Qué nos dice Dania? Pues que simplemente pues la química en general nos ayuda a estudiar todo lo que nos rodea, o sea, conocerlo mejor. ¿A qué le llamas todo lo que nos rodea, Dania? Por ejemplo, entender cómo funcionan, puede estar en lo de la salud. Entender cómo funciona. Ok. Seguimos pensando como que en Pues, el mismo sentido, ¿no? Seguridad y salud. Mande. ¿Qué más? ¿Algo más pensabas, Dania, que querías comentar? Adelante. y pues aparte de entender cómo funciona la salud, pues también lo más importante en la ingeniería y en lo industrial. Para entender, voy a utilizar las mismas palabras, ¿no? Estoy escribiendo tan chueco. Ingeniería industrial. Muy bien, está bien pensado. No se compliquen mucho con lo que piensan, Dania, Emanuel, muy bien. ¿Alguien más? Apenas llevamos escasas 3 y sí pregunto 3, pero están Para todos. Adelante. podrás entender mejor el mundo, así pues en lo relacionado con la química, para entenderlo un poquito más y pues igual nos beneficia a nosotros como humanos, como personas. ¿Quién está hablando? No me marcó quién hablaba aquí. Ángel, Luis Ángel. Sí, Ángel ¿verdad? Eduardo. Ángel Eduardo, no Luis Ángel.
Luis Ángel en el otro. Se adelanta al futuro en algunos ámbitos, maestro. Por ejemplo, ahora por la pandemia no fue tan difícil gracias a la química y otras materias. Ok, entonces hablaremos de predicciones, ¿verdad? Ajá. Predicciones. Muy interesante porque esto de las predicciones tiene mucho que ver con las probabilidades, probabilidad y estadística. Todas las ciencias se basan mucho en esto, que esto es matemáticas pura. Llevan una clase en segundo semestre ustedes ya de esto, bien súper interesante. Sí, claro, claro, el conocimiento de la química esencial. Fíjense, la historia de la pandemia de COVID-19 o COV-SARS-2, 31 de diciembre 2019, se conoce el primer enfermo, los síntomas distintos, para 31 de diciembre, ¿no? Entonces ya para los primeros de enero, no tomó ni 5 días de poder entender, comprender la secuenciación de ADN del virus y entender que era un virus COVID. Tuvieron que ponerle el apellido 19 porque pues, alcanzó el último día del año 19. Pero, ¿cómo logran descifrar qué tipo de virus era? Fue súper interesante. Gracias a las redes sociales, al internet, los grandes científicos de todo el mundo compartieron información a través de Twitter. No solo a través de correos electrónicos, fue abierta la información. Fue abierta la información, eso, dato curioso, ¿no? ¿Alguien más estaba hablando? Nomás dije que nomás beneficia a la humanidad. Rosa María, ok, porque beneficia a la humanidad. Piensa en que, dame un ejemplo. Ya sea en la conservación de los alimentos o ya sea en la salud, en los fármacos, ya sea en todos los fármacos modernos o ¿cómo? Objetos modernos, algo así. Fármacos que pues son medicamentos, ¿verdad? Ajá. Y en una de las más importantes en la conservación de los alimentos, pues, porque ahí podremos saber en lo que compramos principalmente y así. Ok. Claro que sí, si nos vamos al ejemplo de la agricultura, es a lo que voy, que están pensando, qué bueno, están pensando súper bien y muy puntual, pero si pensáramos así súper general, pues hay puntos como la agricultura. O sea, lo que nos dice ahorita Rosa María, a ver, se puede tener el tipo de alimentos que tenemos, la cantidad de alimentos, la calidad de los alimentos que tenemos a nivel mundial sin existencia de la química, ¿no? O sea, para que la agricultura funcione, se requiere de la química. Y aquí nos llevamos ya a lo particular para que los alimentos puedan permanecer, digamos, ya el producto final que pueda estar bien para el consumo humano o para el consumo de cualquiera de las especies, ¿no? No vamos a ponernos muy fuertes aquí. Si hablamos, por ejemplo, de granos en la agricultura, sabemos que hay granos que van para alimento de animales y hay granos que son seleccionados para ya el alimento de humanos y otros para semilla, para continuar con la propia agricultura. Y es una diferencia entre ambos porque no tenemos el mismo tipo de digestión los seres humanos que los animales. Por eso no es el mismo grano el que se consume, etcétera. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dijo yo, tengo muy buenas participaciones. Pero hay más. ¿Qué más pueden pensar? Adrián, ¿quiere participar? ¿Qué nos dice? La química nos sirve para todo, para buscar soluciones de cualquier cosa, sea agricultura, ganadería. En la agricultura nos ayuda con los químicos, los folios que usas para que no le lleguen las plagas y todo eso.
y en el ganado para que no deje llegar las enfermedades. Ándale, en pesticidas, ¿verdad? Y luego, ganadería, dice, buscar soluciones. Vamos a agregar también ganadería. Muy bien. Excelente. Nos ayuda a saber las propiedades y la composición de las cosas. A saber propiedades y composición de las cosas. Por ejemplo, ¿qué serían cosas, Marcos? Por ejemplo, todo lo que se relacione, como dice mi compañero Arián, para saber cómo se componen las pesticidas en la agricultura, para saber cómo se componen en las vacunas que se utilizan en el ganado y en todas esas cosas. Ese sería un ejemplo. Ok, muy bien. Y fíjense, aquí vamos a profundizar un poquito más, ya que nos metimos un poquito más a agricultura y ganadería. Bueno, resulta que, por ejemplo, aquí los pesticidas, las vacunas, pues obviamente han ido modificándose desde que empezaron a existir a partir del siglo pasado y nos han permitido que tengamos mejores cultivos y por supuesto mejores carnes. Pero también encontramos a partir de estar utilizando tantos químicos que no todo es bueno, o las cantidades, algo que dijo bien Marcos ahorita, dijo composiciones, pero también las composiciones realmente nos van a llevar también a concentraciones, que las concentraciones lo vamos a estudiar en la última unidad, muchachos, de la materia, porque pues, hay que tener el conocimiento previo, el general, pues, para llegar a concentraciones. Pero concentraciones se refiere a las cantidades. Entonces, resulta que hay muy buenos compuestos, pero si no regulas las cantidades, puede ser contraproducente. Al tiempo te puede destruir los suelos, en el caso de la agricultura, y pues luego que no puedas sembrar nada. Pues no se trata de eso. O bien que se lleve ese compuesto que para a una planta es bueno, pero que al absorberse por alguno de los órganos de un animal o de un humano, resulta que se produce otro compuesto y ese compuesto ya no es tan bueno y que puede llevar a producir ciertos tipos de cánceres, por ejemplo. Entonces, eso lo hemos encontrado a través de seguir estudiando todo esto. Entonces, por supuesto que no son los mismos pesticidas y vacunas que utilizábamos hace 50 años, hace 30 años, hace 20 años. Todo esto va mejorando día con día gracias a la ciencia, ¿sí? Entonces, es bien importante eso. ¿Y cómo le hacemos? Una, es que los científicos están estudiando constantemente esto. Y lo otro es que la parte política, ¿sí? Como me escucharon bien, juega un proceso muy importante aquí. ¿Por qué la parte política? Bueno, porque los científicos, utilizando el método científico, que hay que observar, hipotetizar, preguntarse, experimentar, obtener resultados, publicar los resultados. Una vez que esos resultados han sido publicados para el uso de estos compuestos, entonces, para el uso correcto, se tienen que generar normas, leyes. Y entonces, hay científicos en todo el mundo que participan al lado de los políticos para esta parte de las normas y leyes. De acuerdo con esto, entonces hay secretarías, como el caso de nosotros en nuestro país, hay procuradurías que se encargan de esa parte, de dar seguimiento a toda la parte de los compuestos químicos. Y van checando con las empresas, con toda la industria que los produce, que se sigan todas estas normatividades, estas leyes. Y es donde se vuelve bien interesante porque vemos que la ingeniería industrial está en todas esas partes, porque la ingeniería industrial está dentro del desarrollo, dentro de planeación, dentro del llevar a cabo las normas, dentro de generar normas, participar también en las normas, aplicarlas, dentro de los trabajos de seguimiento como auditores también en procuradurías o auditores internos en la industria.
Entonces, como les digo, se pone bien, bien interesante porque si bien es cierto, una ciencia como la química, que es una ciencia aplicada directamente, es buenísima y nos ha permitido el desarrollo de la humanidad, también, si no es controlada, puede llevarnos a desarrollar lo opuesto. Como vieron ustedes, a mitad del siglo pasado, con la Segunda Guerra Mundial, donde tuvimos el problema con la bomba atómica, las bombas atómicas, pero pues el problema fue la primera, luego la segunda, bueno, en fin. Pero fue un mal uso de la ciencia. Afortunadamente ahí terminó y ha estado muy normado por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces sí hay desarrollo y hay muchos países, bueno, ¿no? Algunos países que tienen desarrollo nuclear bélico y que es química pura, química cuántica. Sin embargo, por eso existe la parte política en todas las naciones y que tienen que participar para mantener con la ciencia de la química, mantener la paz en el mundo. Entonces, estas situaciones también son partes de la ciencia de la química. ¿Sí? Qué interesante se vuelve después, ¿no? Que hay que tener normas, leyes, y es lo que dentro de también ustedes de su carrera es algo que les va a ir interesando y les va a ir gustando también. Las primeras normas que van a leer en su vida les van a parecer, uy, qué aburridos, son leyes, ¿sí? Pero conforme vayan entendiendo, bueno, es que yo desconozco alguna persona, no he conocido a alguna persona que diga que cuando leyó una norma, la primera vez que la leyó, que uy, qué padrísimo, oh, me proyecté. Claro que no. O sea, de la experiencia les digo, ¿verdad? Pero cuando vas conociendo la aplicación, lo que significa en todo tipo de industria, de verdad te enamoras del significado de esto, de la importancia de tu trabajo, de lo que haces, de lo que significa para el mundo, etcétera. Pues bueno, me desvió un poquito porque ya me fui a hablar de normas y leyes. Excelentes participaciones. ¿Algo más que quieran comentar, compañeros? Todavía nos cabe aquí o abrimos una hoja blanca, no sé. Puede ser divertida. Esto, María Guadalupe, divertida. ¿En qué estás pensando? Uy, a mí ya se me vino a la cabeza muchas cosas, pero... ¿Cómo? O sea, en el proceso de cada... Porque, por ejemplo, cuando hacemos experimentos, nos permite trabajar con diversos elementos, ya sea para su estudio o simplemente saber cómo reacciona químicamente. Ok. Me dicen, no, pues es que en experimentos, sí, claro que sí. Yo les pregunto a todos, ¿están vestidos ahorita? ¿Traen ropa puesta? Digo, porque no los puedo ver y si no traen ropa puesta, mejor que no enciendan la cámara, ¿verdad? Pero ahí va una pregunta. ¿Traen ropa puesta? Sí, profe. Ok. ¿Se bañaron? Sí. Si no se bañaron Sí. hoy, a lo mejor ayer, ¿verdad? Pero sí se bañaron ayer. o antier. Ok. ¿Utilizaron champú? ¿Utilizaron jabón cuando se bañaron? Sí. Okay. Muy bien. ¿Su casa tiene piso de cemento, piso de vitropiso, de cerámica? ¿Algún tipo de piso? Vitropiso. Excelente, ¿no? Ya somos todos ricos, gracias a Dios. Van a decir, no, profe, pero es que no estoy hablando Profe, de clases disculpe. sociales. Estoy hablando de riqueza gracias a la ciencia, ¿eh? Ahorita me van a entender que todos somos ricos. Dígame. Lo que pasa es que tengo una cita en el INE. ¿Puedo Okay. ir así Ah, con sí. la clase? Claro, claro. Ángel Eduardo, ¿verdad? Y aquí estoy apuntando, ya apunté también su participación, por si ahorita que tome lista no está, ya aquí lo tengo. Muy bien, Ángel.
Ah, ok, perfecto. Es que tengo que ir a sacar la credencial y la cita Ándele, es muy para ahora. bien, muy bien. Todos los que ya tienen 18 años, acuérdense de hacerlo. Muy bien, entonces regresamos. A ver, ándale, voy a aprovechar el ejemplo que dijo Ángel. Va a ir a buscar su credencial. Bueno, no sé si la primera cita o ya va por ella. La credencial, ¿pudiera existir sin la química? Pues no, no. Ok, ahí va, voy a seguir con las preguntas. ¿Tienen ustedes computadora o celular? ¿Están conectados ahorita? ¿Va? Digan sí, sí. Hombre, ya cada vez más ricos, ¿no? Tienen por ahí un cuaderno, plumas. Plumas. Sí. Ándale. Ok, entonces, bueno, me contestaron sí a todo. Me dijeron que sí tienen ropa, que sí se pueden bañar, que utilizar champú, jabón, que igual también el utilizar agua potable. Me contestaron que sí con respecto a los pisos. Entonces, todo eso, ahí va, es súper divertido. Y somos ricos de verdad, gracias a la ciencia de la química. Si no hubiese existido alguien, ¿sí?, que empezó a experimentar con las fibras naturales primero, que era con el algodón, y después con las fibras sintéticas, como es los spandex, que vienen del nylon y luego diferentes tipos de nylon. No tendría la ropa que traen puesta ahorita. O sea, estaríamos todavía en los tiempos aquellos donde se usaban unas hojitas para taparse sus partecitas. Y todos greñudos, todos aromáticos. ¿Verdad? Y ahorita hasta perfume nos echamos, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos compuestos químicos necesita un perfume? ¿Cuántos compuestos químicos necesita ese champú que utilizaste? ¿Cuántos compuestos químicos necesita ese jabón que utilizaste? Para potabilizar el agua, ¿cuántos compuestos químicos necesita? Para ese piso, para que se hiciera ese vitropiso, ¿cómo se hicieron la mezcla de los compuestos químicos? Y bueno, hay todo un proceso en cada uno de estos ejemplos que les estoy diciendo. Hay procesos industriales para desarrollar cada uno de estos ejemplos, ¿sí? Entonces, la química sí, es súper divertida. Pero es que tengo que hacer cálculos y luego me tengo que quebrar la cabeza cuando veamos nomenclatura y que no, de verdad, miren, van a tener muchos ejercicios a lo largo de esta clase en el semestre, pero si los hacen con esa mentalidad de que están aprendiendo y que al poder hacer ese ejercicio, al poder nombrar a ese compuesto, tú vas a poder identificarlo en la industria, si trabajas en ventas, en compras, si trabajas en mantenimiento, vas a poder identificar si estás en el área de seguridad, vas a tener toda esa capacidad gracias a que no se te hizo fea la clase, que no se te hizo difícil, que sí sabías que había una complejidad, pero le echaste las ganas y le pusiste el empeño necesario. Hay unos ejercicios, de verdad se los digo, cuando vemos nosotros nomenclatura, que les pongo más de 100 ejercicios. Ya lo sé, parecen muchos, pero miren, de verdad, no son nada. Y aparte que tienen tiempecito para hacerlos, no es de que son de hoy a mañana, jamás les voy a dejar si es algo como eso, de hoy a mañana, olvídense. Y aquí estamos pues, para resolverles eso. Entonces, miren, esta pregunta fue asimismo también muy divertida para que se dieran cuenta, razones para estudiar la química. Como ingenieros industriales, queremos conocer la composición de las cosas, queremos resolver cómo se hace un proceso industrial utilizando compuestos. Queremos ver si tenemos manejo de residuos en la empresa, que hay que manejar eso.
Hay que hacer planteamientos que son órdenes. Hay que decirle a la gente, tenemos que entrenar personal en normatividades. Y las normatividades nos hablan de compuestos y concentraciones. Entonces, ya, ¿cuántas razones hemos dicho ya? Entonces, la verdad, la realidad aquí, razones para estudiar la química son infinitas. ¿A qué me refiero con eso? Que si enumeramos, si se dieron cuenta, 3 nos quedaron cortitititas. Y todos podemos decir muchas aplicaciones de la química. ¿Verdad que sí? Bueno, excelente. Nos entretuvimos bastante bien con esta pregunta. Entonces vamos a, ya que estamos en ese tono de pensamiento, entonces ahora sí vamos a ver, por definición, las definiciones clásicas. Aquí puse 2 formas de identificar a la química, que es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que estudia sistemáticamente la composición, propiedades y actividad de sustancias orgánicas e inorgánicas y varias formas elementales de la materia. Bueno, ahí tenemos una definición muy general, nos dice sistemáticamente, porque habrá que seguir puntualmente ciertas estrategias, a eso se refiere, y cuestiones que ahorita en los ejemplos ya pensaban ustedes, pues porque la composición, propiedades, actividad de sustancias, cuando decían ustedes los químicos, no, los compuestos químicos, ¿no? Sustancias orgánicas e inorgánicas, etcétera. Y otra forma de identificarlo, digamos, de una forma como más sencilla, más fácil, sin tener esa palabra que dice ahí sistemático y demás. Bueno, acá en la segunda definición que tenemos aquí, la química es una ciencia experimental que estudia a la materia. Esta es como más la definición que como que ya conocían desde que estuvieron ustedes en secundaria, ¿no? Donde ya vieron una materia que se llamaba propiamente química. Porque ahí decían, ¿qué es la química? La ciencia que estudia la materia. Y ya, ¿no? Qué bueno. Claro que ahora vamos a profundizar más. A la materia, sus propiedades. Cuando decimos propiedades nos referimos a las propiedades de cada uno de los compuestos o sus elementos. Hablaremos de puntos de fusión, puntos de ebullición, hablaremos de densidades, viscosidad, sobre todo si hablamos de líquidos y gases. Hablamos de masa, por supuesto, peso específico. Esas son propiedades de la materia. Y si nos vamos más profundo hacia el tamaño molecular, hablamos de enlaces entre moléculas. Y si hablamos más profundo, entonces hablamos de enlaces entre átomos. Y fíjense, lo que ya vamos a estudiar, ya, en esta unidad que vamos a ver enlaces, no es cierto, lo vemos en la siguiente unidad. Uy, no les puedo mentir. Aquí vemos el átomo, que vamos a entender bien el átomo con los orbitales para poder entender los enlaces. Pero esos enlaces entre átomos y átomos ya nos dice las propiedades que va a tener esa materia. El tipo de enlaces nos dice mucho de cómo se va a comportar ese compuesto. Entonces, esas propiedades las vamos a entender ya desde las primeras unidades de la clase. Qué padre, ¿verdad? Ok. Las propiedades, sus cambios internos, o bien lo que le llamamos reacciones. La clase nos va a llevar a ese estudio, a poder definir, entender una reacción, a poder balancear una reacción, a hacer cálculos generales con las reacciones. Ojo, es un solo semestre, o sea, no van a poder ser expertos en la química, pero sí con el conocimiento suficiente que los lleve a través de su carrera a poder aplicar lo necesario, pues, de la química, y les va a generar también esa cosita de curiosidad que los mantenga investigando y querer conocer más sobre esto. Muy bien, entonces, además de reacciones, la energía en estos cambios y las leyes que los rigen. Estas leyes nos permiten saber los cálculos que hay que realizar, ¿sí?
y cómo se realizan. ¿Quiénes han fundamentado esas leyes? Bueno, los científicos a través de la historia nos han regalado su trabajo. Eso es parte de la ciencia, insisto, parte del método científico. Al final del método científico de su aplicación, se habla de concluir y hablar, publicar lo que tú encuentras. Entonces, como verdaderos científicos, que ustedes van a hacerlo, que yo puedo decir que lo soy, a lo mejor hablaríamos de niveles de científicos, ¿verdad? Pero si todos hacemos experimentación y encontramos, concluimos, mostramos resultados, estamos aplicando el método científico. Entonces, repito porque me la fui cortando, ¿no? En pedacitos. Muy bien, la química es una ciencia experimental que estudia la materia, sus propiedades, sus cambios internos o reacciones, la energía en estos cambios y las leyes que lo rigen. ¿Sí? Les repito, las diapositivas ahí las tienen en la unidad. Son ya sea PDFs o documentos PPT de PowerPoint. Me parece que las subí como PDF. Entonces, yo sí les recomiendo que hagan anotaciones como lo de los ejemplos que veíamos ahorita, porque todo eso no se encuentra en las diapositivas. Y lo que puedan leer de las diapositivas muy bien, ahí se mantiene, pero sí ustedes acostúmbrense a tener sus notas extras. ¿Sí? Y también para eso son los videos, por aquello de que, ay, algo mencionaron en mi nota, la puse a medias, no entendí, me voy a ir a ver el video, qué padre, ¿no? Ventajas de estar en clases en línea. Cuando estás en presencial, pues no puedes regresarle al video, pausarle, no, eso no existe. Entonces la vida es mucho más acelerada en forma presencial y te brincas, no hay pausa, es como cuando estabas viendo un partido de fútbol, estás en el estadio y tú estás acostumbrado a ver un partido de fútbol en la televisión donde parpadeaste, hubo gol, no lo viste, pero hay una repetición, hay una imagen, ¿verdad? Pero estás en el estadio, estás bobeando, alguien te gritó por acá, hubo gol, no lo viste. Se acabó. Claro, esperas de aquí a que lo ponen en la pantalla, pero si en la pantalla lo que ponen es a pura gente o a los jugadores celebrando, no viste el gol. ¿Y qué tan importante era y te lo perdiste? ¿No? Entonces, hay que poner atención para no perdernos los goles. Yo no sé si les gusta o no el fútbol. Yo precisamente no soy súper fanática del fútbol. Me encantan los deportes, todos. Pero ni soy buena para ver ni fútbol ni béisbol. Esos son preferencias de cada quien. No es parte de la clase, sin embargo, conozco las reglas y sí, me veo los mundiales, sobre todo los finales de temporadas en todos los deportes, ¿no? Porque es bueno también, hay que saber de lo mismo. Y cuando tenía la edad de ustedes, también era súper deportista. Aproveché muy bien, ¿no? Las edades. Muy bien. Entonces, como a manera de resumen aquí, la química la pudiéramos poner como un listado, ¿no? Así, de esta forma muy, muy bien planteado. Nos dice, la química es una ciencia, es un estudio sistemático, es el estudio de la composición y propiedades de la materia, es el estudio de la reactividad de las sustancias, es el estudio de sustancias orgánicas e inorgánicas. Todo esto es la química, ¿sí? Es el estudio de las conexiones entre el mundo real y el mundo molecular. La conexión entre el mundo real y el mundo molecular. O sea, la explicación de lo que está pasando acá en lo macro, al tamaño de nosotros, lo que puede ver nuestro ojo, que nuestro ojo ve muy poco de lo que realmente está alrededor de nosotros, ¿sí? Eso nos ayuda a explicar, hay una conexión química que nos ayuda a explicar qué es lo que pasa realmente, a entender, a comprender, ¿sí? Muy bien. Y es importante saber, conocer cómo está dividida esta ciencia, las ramas de la química. Dentro de lo que decimos de qué es, tenemos la química general, que es como iniciamos, les decía yo, el estudio en esta materia, en esta clase, en este semestre, pero hablamos también de química descriptiva, química analítica y química aplicada dentro de las ramas. Y también esto se divide a su vez en más ramas. Si ven esto, pues va creciendo.
¿sí? La química descriptiva, o sea, que nos describe bien. La química general nos va a llevar a estudiar al átomo, moléculas, la tabla periódica y pues las generalidades de qué es cada elemento y cómo se forman los compuestos, los enlaces químicos, todo eso. Pero luego generamos la química descriptiva, química orgánica y química inorgánica. Tipos de compuestos, aplicaciones, cómo se encuentran en la naturaleza, etc. Luego existe la química analítica, que a su vez se divide en cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es de cuántos. O sea, tengo estos 3 diferentes compuestos en el champú. Eso es de cuáles. ¿Cuáles? Nos diría de cualitativo, nos diría quiénes, digamos, quiénes están dentro de, pero luego, la cuantitativa me dice cuánto tengo, la concentración de cada uno. Entonces, por ejemplo, ahí quiero saber, bueno, es un champú que son 200 mililitros, pero tienes 10 compuestos diferentes dentro de esos 200 mililitros. ¿Qué parte de esos 200 mililitros es el compuesto número 1? Eso te lo va a ayudar a decir la química analítica. Hay cálculos específicos para eso que en realidad no son complicados, pero cada cálculo tiene su sentido y su forma de ser. Para eso hay que entenderlo bien, ¿sí? Nosotros en esta clase, al final, en la unidad 5 y en la unidad 6, vamos a trabajar un poquito esto con la parte de soluciones, disoluciones. Luego tenemos química aplicada, ya son ramas de la química que ya son más específicas, directas, que como la bioquímica, como la fisicoquímica y como la química nuclear. Hay más, hay más ramas donde va a incursionar aquí en la química aplicada. En el caso de nosotros los ingenieros químicos, que somos un poquito diferentes a ustedes, los ingenieros industriales, nosotros, nuestra formación con respecto a la industria, a diferencia de ustedes, el tipo de herramientas que usan para analizar la industria, nosotros nos vamos hacia los compuestos y nos vamos por esta rama, por la fisicoquímica. Estudiamos, por supuesto, química general, inorgánica, orgánica, cuantitativa, cualitativa y nos llevan hacia acá. Nosotros sí estudiamos, esto yo lo estudié en segundo semestre. En tercer semestre llevé cuantitativa, cualitativa, química inorgánica. En cuarto semestre llevé química orgánica. A la par llevé cuantitativa, cualitativa, química instrumental y fisicoquímica. En quinto semestre llevé una segunda de química orgánica y llevé fisicoquímica y ya llevada hacia la termodinámica, donde no solamente la física estaba revuelta con la química, sino ya nos llevábamos a la parte muy física de térmica, de calor, etcétera. Entonces, sí, nosotros estudiamos mucho más. Yo creo que de ahí por eso nos dan el nombre de ingenieros químicos para la parte de la industria, pero en realidad el nombre correcto es ingeniero industrial químico. Muy diferente el tipo de trabajo que hacemos. De verdad que el trabajo de ustedes como ingenieros industriales está más, digamos, más amplio, más diverso, pero aplica diferente en distintas partes, que aplica en más lugares, de hecho, ¿no? Entonces tienen formación para, digamos, para trabajar en más espacios que nosotros, ¿no? Entonces, a ustedes van a ver un poquito lo que les voy a enseñar, intentar transmitirles a ustedes, les repito, es química general, con el estudio de la tabla periódica, el estudio de los átomos, protones, neutrones, electrones, o sea, sus subpartes, con el estudio de los modelos atómicos, encontrar, eso sí lo vemos ahorita en la primera unidad, modelos atómicos, cómo es cada uno, por qué los utilizamos todos, qué nos dice cada uno de esos modelos. Vamos a comprender entonces de ahí, de entender ese átomo, vamos a entender orbitales, vamos a comprender la tabla periódica a través de los orbitales, el comportamiento
de los átomos de cada elemento según sus orbitales, cómo terminó entonces acomodado en un lugar en específico en la tabla periódica, cómo la energía que tienen les permite hacer un enlace con un elemento o no. No todo se junta con todo y eso es por la propia naturaleza de cómo está el átomo de cada elemento. Entonces sí, se vuelve súper interesante todo eso aquí en la química general. Y de ahí pasaremos a la parte de la química inorgánica, donde vamos a estudiar la parte de la nomenclatura. O sea, tipos de compuestos y cómo se llaman. De ahí después, cuando hayamos entendido la gran variedad de tipos de compuestos, vamos a ver algo de reacciones químicas y vamos a irnos a estudiar la química orgánica, tipos de compuestos también, nomenclatura, y vamos a continuar viendo reacciones y sus cálculos y lo que es el balanceo de esas reacciones, que luego ya no les llamamos reacciones, sino ecuaciones químicas. Ecuaciones. Y de ahí nos vamos a brincar y avanzamos a esta otra parte, que es la cuantitativa y cualitativa, donde vamos a ver soluciones. Entonces aquí yo les digo, claro que vemos mucha aplicación en todo este semestre. Está muy, muy padre la materia. Y ya para ver la química aplicada, pues ya no le toca al ingeniero industrial directamente, indirectamente sí, en todo tipo de industria, pero para eso, pues ya tenemos expertos en las otras ramas. ¿Ok? Ok. Bueno, otra forma de resumirlo lo tienen aquí. Química general, un resumen de cada una de ellas, de los que acabamos de mencionar. La química general estudia los compuestos, todo lo común, los elementos que hay en la materia. Y por eso nos lleva a estudiar la estructura del átomo. La química orgánica se le llama, me fui a la química orgánica, la 3, me brinqué la 2, ahorita me regreso a la 2. También se le llama la química del carbono porque se encuentra en todos los compuestos de la química orgánica. Estudia las sustancias constituyentes de la materia con vida y algo mucho más. Este es un extra resumen, está súper resumido. La química inorgánica también se le llama la química del mineral, estudia sustancias que constituyen la materia no viva, por eso es que se le llama la química de los minerales, metálicos y no metálicos. ¿Sí? Lo vamos a estudiar ya cuando entremos a la parte de la tabla periódica, en unos días más, incluyendo algunos compuestos de carbono, o sea, no todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos, sino que los compuestos orgánicos todos van a tener carbono. Me refiero a esto, por ejemplo, que es cianuro, carbono, nitrógeno, entonces que es ácido cianhídrico, carbonato, bicarbonato, por el H2, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Tienen otras formas de nombrar, se lo vas a aprender aquí conmigo y vamos a trabajar esto cuando llevemos nomenclatura. Química analítica estudia los principios y modelos teóricos de análisis químico de las sustancias o mezclas. Hablábamos que la química analítica me lleva al cuántos y cuáles, o sea, cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? Va a venir una pregunta aquí más adelante. La bioquímica estudia lo que ocurre con los seres vivos. Por ejemplo, y les puse aquí un perrito, ¿no? Pero el ejemplo les habla de la fotosíntesis en las plantas. Eso lo estudia la bioquímica. Y tenemos igual, podemos describir todo lo que está pasando en un organismo vivo a través de todo lo que hace que este animalito tenga energía, que corra, que brinque, qué pasa con sus células. Es a partir de reacciones químicas a nivel celular. Entonces, por eso es que existe la rama de la bioquímica. La fisicoquímica, que estudia la aplicación de las leyes de la física y la química y viceversa, todo en conjunto. Y pues la física cuántica, perdón, la química cuántica, que no la incluimos aquí en el listado, que se va sobre el estudio a profundidad con
reacciones y generación de energía a través de reacciones en cadena muy en específico con ciertos tipos de elementos, no es para todo. Y eso, pues como requiere mucho conocimiento de física y química, pues solamente las personas que son doctores en el área, ¿no? Nosotros, pues no nos dedicamos a eso. ¿Qué áreas de estudio utilizarías? ¿De estudio? Es de estudio. ¿Qué áreas de estudio? Es una pregunta para todos. ¿De estudio utilizarías para determinar los componentes de un líquido desconocido? O sea, para saber cuáles son los compuestos que están en un líquido. Pon tú que te dan un líquido morado. Y te dicen, a ver, ¿qué vas a hacer para saber qué hay en este líquido morado? ¿Quién te ayudaría? ¿La fisicoquímica? ¿La bioquímica? ¿La química orgánica o la química analítica? Así como conocimiento general, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién da más? ¿Emanuel iba a hablar? ¿No? ¿Sí? Ajá. Valeria, tiene la mano levantada. Adelante, Valeria. Valeria. Su micrófono yo creo que no lo activaste. ¿Ya bajaste la mano? La química analítica. Eso, Marcos. Excelente. La química analítica. ¿Por qué? Pues yo digo que es la que estudia todos los componentes que componen a los líquidos y además cosas. Claro, porque dijimos que está la parte cuantitativa y la parte cualitativa. ¿Quieres saber componentes? Vas a irte a la parte cualitativa y no es más que la química analítica. La química orgánica no te va a decir eso. La bioquímica es para seres vivos, pues la fisicoquímica pues es mezclar la física con la química, o sea, no te va a decir cuáles son los componentes, ¿verdad? Muy bien, entendieron las ramas de la química en general. Exactamente, sí, es la química analítica. ¡Bravo! Esto me recuerda que deberíamos de tener un efecto de sonido desde cuando están los aplausos, ¿no? ¡Bravo! Muy bien. Imagínense ese sonido en los aplausitos. Eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué no estudiamos lo que es la materia? Si dijimos en general que la química estudia la materia, sus componentes, sus propiedades, la energía que implica todo esto, las reacciones, pues entonces necesitamos comprender qué es la materia porque era la base que nos dijo la definición. La definición nos dijo ahí, ¿sabes qué? Estudia la materia. ¿Y qué es la materia? Ok. Como concepto, otra vez aquí definición, como concepto de materia, tenemos que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee volumen. Y van a decir ustedes, ajá, posee volumen, y si posee volumen ya es materia, pues sí. Por lo tanto, objetivamente, realmente el volumen, una definición de volumen es hablar de que existe masa y hay una extensión de esa masa, un espacio. Entonces, entendiendo esto, ejemplos, aire, agua, una montaña, qué diferente el ejemplo, ¿verdad? Una piedra, una roca, la madera, ¿sí? Etcétera. La materia, por lo tanto, es una realidad objetiva cuyas propiedades fundamentales son la masa y la extensión, que realmente de aquí es donde hablaríamos del volumen, ¿verdad? Pero entonces esto quiere decirnos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que tiene un volumen, pero por supuesto que aquello que tiene masa. Si es materia, tiene masa. Si es masa, es porque es parte de la materia, ¿sí? Y entonces aquí la gran pregunta fue,
¿Qué es la masa? Y fíjense bien que les agregamos aquí una diferencia. Masa y peso, que no son lo mismo. Que les digan luego que es lo mismo, está mal. Ustedes ya aquí como estudiantes universitarios van a comprender y como estudiantes de química que masa y peso son dos cuestiones muy diferentes. La masa entonces que me va a ayudar a definir a la materia, ¿qué es? Cantidad de materia. Wow. Ok, entonces la masa es una cantidad, es cuánto tienes de esa materia que posee un cuerpo. ¿Cuánto tiene ese cuerpo? O sea, ahí ahorita se estaba activando Manuel. ¿Cuánta masa tiene tu cuerpo? ¿Cuánta masa tiene tu cuerpo, Dania, Rosa María, Adrián? ¿Cuánta masa hay en ti? Pero entonces, si luego hablamos de acá tengo el mouse, entonces esto es materia, sí, pues tiene volumen, tiene masa. Ajá. Esta pluma que estoy usando tiene masa, sí, claro, por supuesto. Es materia, ¿sí? Entonces, van a decir ustedes, ok, ¿y cómo sé cuánta masa tengo? Ah, bueno, para eso inventamos, bueno, yo no participé en inventarlo, sino que he sido un muy buen usuario de este invento enorme, el cual es la balanza. Y en el caso de nosotros en química, le llamamos balanza analítica porque tenemos una precisión un poquito más grande que cualquier balanza, ¿sí? Pero podemos hablar de balanzas granatarias y balanzas analíticas, que la diferencia realmente entre una balanza y otra de estas dos es la precisión. O sea, el que sea granataria quiere decir que me mide entre gramo y gramo. O sea, que esa es la menor unidad que tiene. Por lo tanto, su precisión anda en el rango de gramos. Pero las analíticas, la precisión andan por lo general en 0.01, 0.001 gramos, o sea, en el orden de microgramos, mucho más pequeño. Quiere decir que el nivel de error al medir es mucho menor. ¿Sí? Por eso es que pues utilizamos mejor balanzas analíticas, pero cualquier balanza te va a dar una idea de cuánta materia tienes. Si tú vas al seguro y te pesan, ojo, ¿verdad? Oyeron esa palabra y te pesan. ¿Por qué le decimos que te pesan? Te suben a la balanza y te dicen tu cantidad de masa. Entonces, ¿por qué utilizamos el término que te pesaron? Ojo, está mal utilizado, pero no quiero que vayan ahí luego a la tienda y le digan al de la tiendita de la esquina, oiga, sí, deme una masa de 1 kilogramo de frijol. ¿Me puede poner en la balanza y decirme la masa de esto? No, o sea, digo, es cultura general, cultura del idioma, que está mal, sí, o sea, tú tienes que entender que masa y peso son distintos, pero tú le vas a decir al de la tiendita de la esquina, sí, ok, ¿me puede pesar esto? ¿Cuánto pesan estas 5 naranjas? Pero lo que tú realmente quieres saber es cuál es la masa. Porque el peso, aquí está bien escrito de una forma súper sencilla, es la medida de la fuerza gravitacional entre dos materiales. Ajá. O sea, es una atracción, es una fuerza que tiene, en el caso de nosotros, por el planeta, cada masa. Ahí les va la explicación un poquito profunda, pero muy general. Ok. La masa, al estar formada por materia, ¿verdad? Está formada por átomos, lo más pequeñito, y los átomos en su interior pues tienen electrones, protones y neutrones. Eso es energía. La energía a su vez, de acuerdo a si es negativa o positiva, esto es un conocimiento general sobre la energía, hay atracción, hay leyes de atracción, entonces esto es polos opuestos se atraen. Es como recordar una parte de lo que son los imanes, por ejemplo. Entonces, polos opuestos, un negativo con un positivo, se atraen. Entonces, cada átomo, precisamente por la distinta energía con otro, terminan atrayéndose entre sí, nos forma la cantidad de masa y estamos nosotros como individuos aquí. Pero entonces, el planeta en el que vivimos
es una masa infinitesimamente más grande que la de nosotros. Entonces, esa masa tiene mucha energía, aunque tú no la veas, yo no la vea, ya les decía, no todo lo puede ver tu ojo. Pero existe esa atracción. Por eso es que nuestra masa con la atracción de nuestro planeta influye, y por eso es que nosotros no nos podemos parar y estamos pegados al suelo, ¿sí? Podemos brincar precisamente y volvemos a caer, ¿sí? Podemos volar solamente utilizando un avión, y tiene que vencer las fuerzas gravitacionales utilizando fuerzas de impulso, utilizando el propio aire, las diferencias del mismo. Entonces, masa y peso no es lo mismo, porque el peso se calcula diferente. El peso se entiende como si fuera una fuerza. Se los voy a poner con una W como lo estudiamos en física. ¿Por qué se estudia en física como W? Viene del inglés weight, que significa peso en español. ¿Sí? Y M significa masa. En el inglés, en el idioma inglés es mass, M-A-S-S, mass. ¿Y qué es gravedad? Que se refiere a la aceleración de la gravedad, que tiene que ver con esa atracción que nosotros tenemos, que cada uno de los cuerpos tiene entre sí. Entonces, la masa la podemos medir con una balanza. El peso, para calcular el peso, podemos utilizar también, hay un instrumento que se llama dinamómetro. O sea, si yo pongo este mouse sobre una balanza analítica, me va a dar su masa. Pero si yo a esto lo pongo, el dinamómetro es diferente, no lo voy a poner sobre ahí, lo voy a poner, más o menos queda colgando. ¿Ah? Entonces, el dinamómetro me va a hacer el cálculo. Toma la masa, tiene una balanza interna y calcula con la fuerza de la gravedad, con la aceleración. No sé si se acuerdan de esto, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Estoy abreviando, ¿no? Es un poquito más de ahí, 9.81 utilizamos después, pero vamos a dejarlo en eso. Entonces, ¿quiere decir que masa y peso no son lo mismo? No. El peso tiene dentro la masa, pero es algo más, ¿sí? Es una medida de la fuerza gravitacional entre dos materiales. Aquí la gravedad es la aceleración que tiene un cuerpo como el nuestro sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, si habláramos de un peso en la Luna, es diferente, porque tu masa sigue siendo la misma, tú no te descompones si vas a la Luna, pero la G de la Luna es menor, porque es más chiquito el cuerpo de la Luna que el cuerpo de la Tierra. O sea, tiene menos masa la Luna. Por eso es que yo no sé si ustedes ya han visto alguna película de extraterrestres, de astronautas. Si han visto los videos del año 69 donde se llegó a la Luna, donde el astronauta tiene que dar unos pasotes y como que parece como que medio vuela y tiene que usar peso para poder mantenerse en la superficie de la Luna, es porque la gravedad es menor. Entonces, por lo tanto, tiene una sensación de que pesa menos, porque sí pesa menos. Pesas menos en la Luna que lo que pesas en la Tierra, en el planeta Tierra. Pesas más probablemente en Júpiter, que el planeta es más grande que el planeta Tierra, ¿sí? Y probablemente, si hablamos de Urano, creo que es uno de los más pequeños, de los planetas más pequeños. Si nos pudiéramos poner dentro de ese planeta, pues pesaríamos menos también, ¿sí? O sea, el peso termina siendo una sensación que te lo ejerce esa fuerza de atracción que ejerce la otra masa sobre ti. Para ejemplificar esto, pero esto aplica para todos los cuerpos. ¿Ok? Eso lo van a entender mucho mejor en la clase de mecánica el próximo semestre y
en la clase de fluidos y calor en tercer semestre. Bien interesante, bien interesante. Pero quiero que me entiendan bien. Masa y peso son dos cosas distintas. Listo, ¿sí? Todos contentos. Ok, muy bien. Estamos contentos. Al menos yo sí. Ok, vamos bien en tiempo. Esto nos lleva a que siempre vamos a hablar de leyes, habíamos dicho, ¿no? Dentro de las definiciones de la química, es que vamos a utilizar leyes para enfocarnos en lo que es la ciencia. Y una ley, primero fue teoría, y cómo fue que se estableció como ley a lo largo de muchas experimentaciones, y como no ha habido otra experimentación que haga ese cambio en la ley, por lo tanto sigue llamándose así. Y hay una ley muy fuerte para la química que se llama la ley de la conservación de la materia. También se le conoce como ley de Lavoisier, porque es el que hizo los experimentos que demostraron esta ley iniciales, ¿verdad? Entonces, apréndanse eso. Si les preguntamos la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la materia, pues hablamos de lo mismo. Pero si dice alguna parte, hay que leer bien y comprender lo que lean, ¿eh? Si les hablan de ley de conservación, ¿quién sabe qué ley será? Si les hablan de ley de la materia, hay varias leyes de la materia, ¿sí? Entonces, hay que ser específicos. O se llama ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier, ¿ok? Bueno, en este caso, ¿qué vamos a ver en la química en general con la ley de la conservación de la materia? Pues que para las reacciones químicas, nada se crea, nada se destruye. Hay nuevas combinaciones de los elementos. O sea, la frase que ya la estudiaron antes, debieron de haberla visto en la secundaria y en la preparatoria otra vez, que dice así: la materia, a ver si se acuerdan y lo dicen junto conmigo. Yo lo voy a ir escribiendo a ver quién lo quiere ir diciendo. La materia ¿Ok? ¿Qué más dice? se crea ni se destruye, solo ¿Sí? se Transforma. Eso es verdad. Y Emanuel, solo se transforma. Esto dice la ley de la conservación de la materia. Excelente. O sea que aquí no hay nada de magia, muchachos. Híjole, en una ocasión, en una asesoría que estábamos resolviendo, creo que era una asesoría de mecánica o de fluidos, una de las muchachas dijo, ¡ay, qué clase de brujería es esa! Porque dieron los cálculos, ¿no? Y yo les digo, no, no inventen. Aquí no es ni brujería, ni magia, ni eso no es cierto. Aquí vamos a demostrar con la ciencia y vamos a ver. No podemos aparecer materia, eso no existe, no se puede. ¿Sí? Porque no se puede. Entonces, pero sí podemos transformar materia y generar nuevos compuestos. Por eso es que la ley esta dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea que a partir de un elemento con otro elemento generamos un nuevo compuesto y a través de ese compuesto luego puede hacer que sufra ciertos cambios, exposición a muy altas temperaturas, se descompone en dos compuestos que son muy diferentes a los originales. Se sigue transformando. ¿Sí? Todo influye en la naturaleza. Vamos a ver todo eso. Luego hay en la termodinámica, la primera ley de la termodinámica que habla de energía, es muy parecida a esta. Acabo de tirar mi plumita de mí. ¿Me van a ver que me agache un poquito? Ahí está. La pluma de la tableta. La primera ley de la conservación de la energía o ley de la termodinámica, ¿vieron las palabras que usé? Ley de la conservación de la energía. Suena igual que la ley de la conservación de la materia. Y sí, tiene las mismas palabras hasta en detalle, a diferencia de que en lugar de materia dice energía. O sea,
En la ley de la conservación de la energía o primera ley de la termodinámica dice así, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y precisamente porque eso nos lo da esta ley de la química, esta ley de la conservación de la materia. Es lo que rige realmente lo que pasa alrededor de, al menos nuestro universo, no solo nuestro planeta, al menos nuestro universo, ¿no? Donde está nuestra galaxia. Lo demás, bueno, pues ya ahí los astrónomos que nos expliquen lo demás, ¿no? Eso ya no es parte de nosotros. Ok. Espero que se les haya vuelto bastante interesante la clase, que digan, oh, sí, sí es cierto, esto está pasando, esto es parte de nuestro planeta, de mi vivir, de lo que yo puedo hacer aquí y allá. Entonces, miren, aquí voy a cerrar la clase el día de hoy, que dice, es una línea del tiempo, de la química. Lo que deberían de poder estar viendo en sus pantallas es una línea del tiempo. Y empezamos, fíjense, casi 2 millones antes de Cristo en la historia. O sea, 1.900.000 años más 21 que llevamos al día de hoy, pues es un chorro total de años, ¿no? Más o menos es cuando creemos que se descubrió el fuego. Ahí ya había química porque allá hay una reacción química que permite una transformación de la materia, ¿sí? Y luego, pues sí, muchas creencias esotéricas que luego pensaban que, oh, esto se desaparece y sale un mito, hay cenizas, ya no existe, hizo que se desapareciera la leña. A través del tiempo sabemos qué pasó, pues que no desapareció, se transformó. Luego, fíjense, 10.000 años antes de Cristo, ya la cerámica, la alfarería, la vidriería, ya se trabajaba en la India, en China, en Egipto. O sea, ya existía esto de los pisos de cerámica que dicen que hay en su casa. Ya había conocimientos de eso. Claro que se fue perfeccionando a través del tiempo, ¿ok? Pero ya la transformación de materiales, de sacar de un cerro minerales y mezclarlos, hacer experimentos de que, oye, si mezclo con lo muelo, lo pongo en un horno, se pega y, pues con no funciona, lo mandamos para allá, no sirve. Y ahora en estas fechas es lo que le dices el malacate en una mina, o sea, aquello que en apariencia no sirve, pero es lo que no tiene mineral rico a lo que se dedica esa mina, ¿sí? Pues ya en aquellos tiempos hacían cierta selección. Luego vinieron las aleaciones oro, cobre, bronce, 3.400 años antes de Cristo, con los sumerios, o sea, ya cuando venían las grandes civilizaciones, romanos, griegos, donde vienen ya los grandes pensadores de nuestra historia, ¿sí? Vienen en el siglo 3 al siglo 1 antes de Cristo, por ahí hubo interpretaciones griegos de la materia. Es donde viene la filosofía que hablaba de los 4 elementos, ¿sí? No, les recomiendo, yo no sé si ustedes han escuchado de una película que se llama El Quinto Elemento. Es un poquito viejita, pues sí, es de los años 90, finales de los 90, por ahí fue grabada. Bruce Willis sale en ella. Y la actriz esta que sale en las películas de zombies, miren, ahorita no me va a llegar el nombre de ella, ¿verdad? Pero muy famosos los dos actores, no son de la época de ustedes no nacían cuando se hizo esta película, pero la pasan mucho en la televisión. Es una película futurística, no ha llegado ese futuro ahora, pero sin embargo les habla mucho de cuestiones de la física, cuestiones de la matemática, cuestiones de la química, y habla de los 4 elementos y hay un quinto elemento. Ahí está la parte, mucha ficción, pero les recomiendo también, o sea, no vean nada más series de algo que, ojalá que no vean de las series de narcos, pero bueno, series de amorosas que sí les enseñan cosas de la vida, pero pues también vean cosas donde se apliquen a las ciencias. Hay muy buenas películas donde se habla de ciencia, ¿eh? Aquí les estaba recomendando ahí una porque es distractoria, está buena, está divertida la película. Bueno, de regreso acá.
4 elementos, tierra, aire, fuego, agua, ¿no? Después supimos que, no, 4 elementos de ahí no es todo, pues hay más, hay mucho más, ¿no? Se describe ya al año 100 después de Cristo, fíjense, después de pensar en los 4 elementos, ya se pensaba en el concepto del átomo, o sea, en una partecita de la materia muy pequeña que así estuviera dividida, pero no fue hasta muchísimos años después, en 1808, o sea, hace 200 años, cuando vimos el primer modelo atómico, que es el conocido, el modelo atómico de Dalton. Fíjense, nos brincamos toda esa parte en la línea de la historia esta, ¿no? Hay más cosas, el concepto escéptico del químico, cuando se empiezan a ver los alquimistas, cuando se inventaron purificaciones de metales, ahí interviene España, viene la Mesoamérica, ya había el descubrimiento de América, avanzaron muchísimos años, y cuando viene descubrimiento de algunos elementos, fíjense, todavía no había la descripción de cómo era el átomo, y ya Lavoisier y Morville habían hablado de un método de nomenclatura, de hablar de compuestos. ¿Sí? Ya, ¿qué tan buenas mentes tenían, no? Ya todavía no había una descripción real de cómo sería al interior la materia. Viene, me brinco años, vamos a ver y estudiar esto, el modelo atómico de Dalton y las leyes que lo rigen. Vamos a ver Rutherford, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, el modelo mecano cuántico, lo que es lo actual del átomo, cómo se describe. Por ahí vemos en el intermedio a casi finales de 1800, donde ya vemos la tabla periódica en sí, pero no es esa, ahí está incluida bien bonita, pero la de Mendeleev, que fue el primero que le dio esa estructura, y que no fue con el número atómico, sino con las masas. Curiosamente, con 6 elementos, que los puso uno por aquí, otro por allá, otro por allá. Es la misma estructura que usamos al día de hoy, y se fueron descubriendo los otros elementos, se interpretó y quedaron muy bien en los espacios vacíos. Se fueron acomodando. Interesante, ¿no? Y vemos en 1920, por ejemplo, el descubrimiento del protón y el neutrón hace apenas 100 años. ¿Sí? Descubrimiento de isótopos, que son variaciones en la masa, o sea, en el interior del átomo, de un mismo tipo de elemento. Hubo los primeros ya estudios o lugares para estudiar química bien a nivel superior en universidades, en lugares científicos. Y luego vemos, por ejemplo, ahí en 1995, Mario Molina, ascendencia mexicana, o sea, un mexicano junto con un estadounidense, descubren los compuestos clorofluorocarbonos o clorofluorocarbonados, que eran los responsables de la presencia de los hoyos en la capa de ozono. Hubo un problema muy grande el siglo pasado, donde se encontró que la capa de ozono estaba muy afectada. Se ha reducido después de haber conocido este problema, haberlo puesto en las leyes. ¿Sabes qué? Ya tus compuestos, los sprays que estás usando, tienen que tener una cantidad limitada de clorofluorocarbonos o nada. Había muchos pesticidas que tenían clorofluorocarbonos, había muchos compuestos que se empezaron a usar durante todo el siglo pasado y que provocaron que en la atmósfera reaccionaran, y que reaccionaran con el ozono de la atmósfera, de la capa más alta, y pues eliminaran ozono de la atmósfera, que el ozono nos protege de la radiación ultravioleta a nuestro planeta. Entonces, pues se estaba volviendo un problema muy grande. Gracias al descubrimiento de Mario Molina, en conjunto con este otro científico, pues pudimos darle vuelta, ¿no?, a la hoja, y ellos ganaron el premio Nobel de Química en 1995. Ustedes todavía no nacían. Yo ya.
Y lo quisimos incluir, ¿verdad? Porque es muy, muy importante ese nombre. Ahí tienen ustedes una liga de donde igual me gustó, no es de las mejores fuentes de consulta, pero me gustó la fotografía que ya habían utilizado ahí, ¿no? Para esta línea del tiempo. Entonces, fíjense, hay una tarea, yo les decía, aquí cierro, está habilitada en su Canvas a partir del día de hoy y tienen hasta la semana próxima, hay que investigar. Ahí en la tarea en Canvas dice también las instrucciones, van a estudiar un poquito más sobre la historia de la química. Qué tan largo o qué tan corto depende de ustedes, qué tanto quieran aprender. O sea, depende de ti. Tú decidirás si lo que vas a entregar es 2 renglones porque te dijeron que hicieras una tarea. La calificación no es para mí, es para ti. Y la calificación, el significado que tiene que tener es qué tanto quiero aprender. ¿Sí? Entonces vas a investigar un poquito más sobre la época antigua, la época media, moderna y actual. Si ustedes le ponen en Google, lo pueden encontrar así directo, dicen época antigua de la química y hacen un pequeño resumen. Pongan las referencias. Ah, esto lo investigué en esta página. Pongan la referencia. ¿De dónde lo investigaron? La época media, moderna y la actual. ¿Sí? Se pide en el cuaderno, destacando aportes más importantes. Hay páginas donde les muestran por fechas incluso y que en tal fecha se descubrió esto, en tal fecha esto u otro. Si ustedes incluyen ejemplos, les queda un poquito más, ¿no? De lo que van aprendiendo. Sí, pues yo les recomiendo que vayan, que profundicen en sus tareas de cierto modo que puedan aprender. No las hagan corriendo, ya les recomendaba yo la semana pasada y les vuelvo a recomendar ahora. Si la tarea dice que se tiene que entregar antes de las 10 de la mañana, no estén entregándola a las 9:55. Ya perdiste hasta tiempo de la otra clase. Hay que ver bien. Ah, no, pero es que está habilitada para entregarse hasta las 10 de la noche. Sí, pero es entrega tarde. Tienes 2 horarios ahí, checa bien eso. Y no la alcanzaste a entregar, tuviste un problema, avisa, justifica. Si es un problema real, porque Dios no lo quiere, pero te hospitalizaron, qué sé yo, ¿no? Entonces hablas conmigo, te habilito un espacio. No, pues, pero que es que se me olvidó, tenía demasiadas tareas, no sé qué, se me olvidó, no lo vuelvo a hacer, bla, 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 avisa. Te la vas a entregar, te abro el espacio en ese momento, pasaron 2 días, te va a aparecer como entrega tarde, yo voy a revisar la fecha y recuerda que te voy a ir descontando puntos por cada día. ¿Sí? Entonces, pero no hay pretexto para no hacer una tarea. La tarea igual les digo, no hay que hacerla. Ah, porque se entrega el día 18 de agosto, la voy a hacer el día 17. Hazla hoy, la mañana, hazla el viernes que tienes este tiempo de clase. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces en realidad tienen habilitadas 2 tareas. Tienen una muy divertida, tomando las palabras de su compañera, como nos dijo, la química es divertida, que es cuando tengan 1 hora disponible, siéntense con su celular o con su computadora y abran ese video y ya que lo vean, si pueden tomar apuntes, porque es un foro, pero tienen que ver el video primero para hacer el comentario en el foro. Es un foro de discusión y va calificado el foro de discusión. Ahí dice las instrucciones en la tarea. Entonces, para poder comentar en el foro, no crean que, porque lo que dijeron en la clase ya tengo que comentar. Y les va a gustar. Es una clase realmente en una universidad, lo que van a ver, con un doctor invitado, es un doctor en química y que va a hacer experimentos muy divertidos. Va a hacer experimentos en el aula para que se emocionen ustedes de lo que se puede hacer con la química. ¿Sí? Entonces están muy invitados a ver esto y a realizar esta pequeña investigación. ¿Cuántas páginas? Las que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Cuántas páginas van a escribir sobre la química antigua, moderna, actual? Las que ustedes quieran.
Les digo que ustedes van a profundizar cuanto ustedes quieran aprender. Muy bien. Me gustó verlos. Ya llegamos al tiempo que quedamos de acuerdo de vernos el día de hoy. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos disponibles para asesorías. El día viernes no nos vamos a ver. Este día viernes no les voy a dar laboratorio. O sea, no hay práctica este día viernes. El próximo sí. Por lo tanto, necesito que le digan a su maestro Cristian, que es su tutor, que el día lunes que tienen tutoría, las comunidades de aprendizaje, o sea, los equipos, que las haga. Porque me va a tener que avisar, cada tutor nos avisamos cómo son las comunidades y ya los puedo yo poner en plataforma para cómo van a hacer la entrega de los reportes. Entonces, yo sí, en la clase de química necesitamos las comunidades de aprendizaje. Pronto, no para esta semana, pero ya para la próxima, sí. ¿Ok? Muy bien. Cuídense mucho, me da gusto tenerlos aquí y vamos a tomar la lista. Voy a despedirme en la grabación.